La hora 17:03, atención. Hoy se dijo todavía no hemos llegado al pico, lo dijo la jefa de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, Sonia Tarragona. Atención con estos números, ¿eh? En las últimas 24 horas la cantidad de infectados por coronavirus, 44.396, con 41 víctimas fatales. Recuerden que la semana pasada, el jueves para ser exactos, habíamos superado los 50.000 contagios en 24 horas y tengamos en cuenta que venimos de días feriados, ¿sí? Hoy, en este primer lunes de enero, 44.396 contagios con 41 víctimas fatales. Son los datos de coronavirus, acaban de ser publicados por el Ministerio de Salud de la Nación. Allí los tenemos, Javi. Sí, hay que decir, Vivi, primero que los 44.396 casos confirmados en el día de hoy es la cifra más alta para un día lunes. De hecho, está muy cerca del récord que vos bien marcabas de más de 50.000 contagios la semana pasada. Otro dato interesante para marcar, fíjense ustedes, testeos del día, sí. 93.121. Esto implica que la positividad, Manuel, si me equivoco, corregime, está cercana al 50%. Lo cual es una positividad altísima. Muy alta. Muy alta. Y después otro dato, también para marcar, por lo negativo, es el dato de fallecidos. 41 fallecidos. Es un número considerablemente más alto al que veníamos teniendo. No, y además, Javier, tener en cuenta que siempre cualquier infectólogo te dice que, digamos, desde que se conocen ciertos acontecimientos, como es el caso, por ejemplo, de las fiestas, tenés que esperar como mínimo 10, 15 días para ver el verdadero impacto. Nosotros todavía no estamos viendo el verdadero impacto de las fiestas pasadas. Volvemos, Vivi, a lo que planteábamos al inicio del programa con la declaración de la funcionaria del Ministerio de Salud. Es inevitable que la Argentina va a superar y por amplio margen el récord de la semana pasada de 50.000. Te decía, el Reino Unido tuvo en las últimas 24 horas más de 150.000 contagios. Está pasando en todo el mundo. El impacto de las fiestas inevitablemente se va a sentir con el correr de los días. Otros datos muy interesantes, Vivi, para mirar con mucha atención, tienen que ver con las camas ocupadas en unidad de terapia intensiva, las camas UTI. 35,8% en el sector público y privado es el promedio. Está bien que esta cifra ya no nos asusta porque hemos visto arriba del 80, arriba del 90% en los peores momentos de la pandemia, cuando teníamos más de 1.000 muertos por día. Pero sí hay que marcar, Vivi, me parece muy importante, es que está aumentando también de manera considerable. Ahora, esto que mencionabas antes, el 50% de positividad es un dato, Javier, que para mí no lo podemos correr de la lupa, Digo, de cara a los próximos días, insisto con esto, todavía estos datos que estás manejando no tienen que ver con un impacto profundo después de las fiestas. En 10, 15 días vamos a empezar a ver los números reales. 50% de efectividad es altísimo. Sí, mira, es probable que algunos de estos contagios que estamos viendo en el día de hoy tengan que ver con la Navidad, pero no con el Año Nuevo, que fue hace 2 días. Claro. Nada que ver con el 31, exacto, que los del 31 van a venir después. Y el 31, a diferencia de Navidad, Navidad es una fiesta, si se quiere, más familiar. El 31 hubo bastantes más reuniones sociales. De hecho, se escuchó en los fuegos artificiales que se escucharon en la ciudad, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan, Javier, Manuel, con estas cifras de infectados, cómo estábamos hace unos meses, todos encerrados? Sí, claro. Y todos cerrados. Y con menos también. Nos encerraron con 20 casos. Bueno, digo, con 20. Pero digo, llegado el caso de que el gobierno tenga que tomar alguna medida antipática, no lo van a hacer, no lo pueden hacer. Me parece que no hay margen social, no hay, la gente está no la van gente a poder. más allá del número está podrida. No van a poder llevarlo a cabo. Y aparte no te olvides que mientras que estábamos todos encerrados, perdiendo nuestros trabajos, perdiendo nuestras empresas, nuestros emprendimientos, ellos después nos enteramos que estaban de fiesta, ¿no? Exacto. Sí, me parece que el dato interesante son los 41 fallecidos, porque son fallecidos de personas que se enfermaron hace 10, 15, 20, 30 días atrás, ¿no? Sí. Veremos si el número aumenta o no en base a esta no necesariamente de... fallecieron hoy, digo que fueron... Claro. El tema de los fallecidos es gente que falleció en los días previos que se cargó hoy.
De todas maneras es un número alto. Hablábamos de las filas y decíamos 1 de cada 4 da positivo. Bueno, no, hay que decir que 1 de cada 2 está dando positivo. ¿Con estos números? Con estos números es 1 de cada 2. De 2 personas que se van a testear. Por eso te decía, la imagen de los centros de testeos, ahí hay que pensar que en toda la gente hay un 50% de positivos. No es adecuado juntarse tanta gente en el centro de testeo. Estos números que estamos diciendo así como al pasar son realmente muy llamativos. 50% de positividad. Van 2 personas a testearse y una sabe que sale positivo. Es tremendo. Está pasando en todo el mundo. Y es un problema el asintomático. Bueno. ¿Entendés? Por cómo se maneja. Hay mucha gente que de casualidad decidió testearse porque iba a pasar las fiestas, por ejemplo, con adultos mayores, y ahí se enteró que tenía coronavirus. Sí, o porque iba a viajar. O porque iba a viajar. Totalmente. Digo, o sea... y los asintomáticos que no se van a testear, que no están testeados, que no están relevados, bueno, claro. Vos tenés 44.000 casos confirmados. Sí. Que te repito, es la cifra más alta de un día lunes. Los lunes, por lo general, es el número más bajo de la semana, va creciendo. Por eso el jueves de la semana pasada tuvimos el récord de 50.000. Fue creciendo todos los días. Para hacer un día lunes con 44.000... Es muy alto. Dice, no me quiero anticipar, porque es una mala noticia, quiere decir que para el día miércoles, jueves o viernes vamos a estar en un número... Alto. No sé si de 3 cifras. Es altísimo. Jorge Hefner está en comunicación con nosotros, es investigador del CONICET, bioquímico. Jorge, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Buenas tardes a ustedes. Siempre es un placer tenerte con nosotros, sos muy claro en los conceptos. ¿Cómo analizás el gráfico con la cantidad de infectados, de fallecidos, con la positividad del 50%, que de cada 2 personas que se van a testear, una sale siendo positiva? Sí, preocupante, porque lo que denota este gráfico, fíjate que estamos en 93.000 testeos, un 50% prácticamente de positividad. Es decir que en realidad, hoy por hoy, no tenemos 44.000 personas que se han contagiado, sino muy posiblemente estemos en un nivel prácticamente el doble, de 80.000, ¿no? 90.000. Claro, por lo menos 80.000 o 90.000, es decir, seguimos con una curva creciente, con una pendiente impresionante, que es la que, por otra parte, se reproduce en Europa occidental y en Estados Unidos. ¿Es la primera vez, Jorge, que hay tanta positividad del 50%? Yo no recuerdo si hubo... Yo tampoco, mira, casi seguro que sí, no recuerdo tener positividades del 50%. A mí me parece que no. No, yo estoy en Facultad de Medicina, hoy estamos terminando de informar los datos y tenemos planillas con 60 y 65% de positividad, tanto de capital como de provincia. Es decir, que el número de 44.000 es al menos 2 veces superior por lo bajo. Ahora te pregunto, ¿la variante que sigue predominando es Delta? ¿Pero hasta cuándo va a ser así? No es más Delta, no es más Delta. ¿Ya no es más Delta? No es más Delta, por lo menos, mira, nosotros tenemos datos propios, vos podés saber qué variante es sobre dos tipos de metodologías distintas. O hacer la secuenciación general, que es muy trabajoso, o ahora se comercializan kits que vos tomás todos los que te dieron positivos en la PCR y haces un segundo estudio de PCR para diferenciar si es Delta u Omicron. En Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, hoy por hoy, circula mayoritariamente Omicron sobre Delta. La desplazó en términos tremendamente agresivos. Mira, ayer me decía un infectólogo que seguía predominando la Delta, pero que en unos días íbamos a tener predominancia de Omicron. Vos decís que no, que ya es Omicron lo que nos maneja. Sí, ya no es en el terreno de las opiniones, porque nosotros también opinábamos que iba a desplazarlo, pero con el correr de la semana. Omicron se impuso en menor tiempo del que estaba previsto, en mucho menor tiempo. Entonces, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y Córdoba, claramente predominante Omicron, en un escenario que no entendemos bien. Si vos tomás Sudáfrica, fue claramente así. Ahora, si vos tomás los países de Europa Occidental, hoy por hoy, incluso Estados Unidos, siguen conviviendo ambas variantes, Delta y Omicron. Acá, Jorge, prácticamente es Omicron casi todo. Sí. Permitime actualizar algunos datos de lo que está pasando en el mundo, que tiene cierto paralelismo con lo que pasa en la Argentina. Reino Unido, te decía, 160.000 contagios en las últimas 24 horas.
Nueva York, 85.476. Hay muchos no vacunados ahí. Sí. Nueva York, solo Nueva York, más de 85.000 casos. En Israel están hablando de una tormenta de infecciones, así lo calificó el primer ministro. Te pregunto, Jorge, te hice toda esta introducción para esta pregunta. ¿Qué medidas hay que tomar ante este escenario? ¿Sirve alguna medida de restricción como la que vimos en el pasado, hace no mucho? Sí, los datos que vos planteás son los que reflejan la realidad mundial. Fíjate que estamos triplicando en todo el mundo el número de casos en relación a cualquier otro día que vos tomes a lo largo de los 2 años de pandemia. En cuanto a las medidas, acá el gran soporte que tenemos en Argentina, en todo el mundo, y que no lo tienen todos los países, es el esquema de vacunación. El esquema de vacunación, tener un esquema al menos con 2 dosis, protege muchísimo, y en Argentina tenemos un 73% y habrá que acelerar obviamente las dosis de refuerzo. Y en cuanto a las medidas, porque es en gran medida una pandemia de no vacunados en lo que más importa, que es internación hospitalaria. Porque si vos te fijás en el cuadro que ustedes plantean, no es, digo, para sacarnos de la cabeza esa idea que Omicron es una gripecita. Si vos analizás en las últimas 2 semanas, también hay un incremento en lo que es internación en terapia intensiva, que pasamos de 600, 700, 900, ahora estamos en 1100. En la misma provincia de Córdoba, que fue la primera que se desbocó por Omicron, se cuadruplicó en las últimas 3 semanas la internación en terapia intensiva, muchísimo menor que en relación a la ola de julio, mucho menor, pero es significativa, no es una gripecita. Y en cuanto a las medidas tendrán que ser las de siempre, pero hechas realidad, porque la verdad que estamos muy descuidados. Uso de barbijo, hoy por hoy habría que proponer volver a usar el barbijo en todos los ámbitos. Creo que esa es una medida. Y segundo, volver a poner en cierto tipo de aforos, muy lejos de lo que es una fase 1, actividades deportivas, actividades recreativas, boliches. Yo creo que por lo menos por las próximas semanas habría que imponer un aforo que nos proteja un poco. Barbijo no solo en espacios cerrados, sino también al aire libre, decís vos, Jorge. Estas imágenes, ¿vos tenés posibilidad de ver el monitor, la pantalla? Estoy viendo, bueno, estoy viendo. Eso es Aeroparque, ¿no? Recién nuestro compañero Javier Lanari nos decía, atención, porque están anunciando la posibilidad de que haya cancelaciones de vuelos, que haya demoras. Digo, yo veo a la gente con barbijo, la realidad es esa, es un espacio amplio, pero cerrado, no hay mucha ventilación ahí natural. ¿Esto preocupa o no? ¿Está correcto, Jorge? No, yo creo que si la gente está con barbijo, salvo que esté muchísimo tiempo, está bien. Me preocupa, por ejemplo, digamos, en los boliches, lugares cerrados, me preocupa mucho eso. Y en los lugares abiertos, yo entiendo que es muy difícil, pero en las playas, pero mostraban ejemplos de Mar del Plata, abarrotada en la gente en la playa, y una cosa es el lugar abierto, está bien, pero tenés 1000 personas en un ámbito muy reducido. Entiendo que es muy difícil plantear el uso de barbijo en ese terreno, estamos todos cansados, pero bueno, lo que podamos avanzar, reuniones. Si podemos hacer las reuniones familiares de amigos en ámbitos abiertos, bienvenido sea. Y si no, ventilemos muchísimo los ambientes. Son pequeñas medidas que colaboran mucho. Sí. Jorge, ¿cómo te va? La verdad es que la pregunta que me surge es si estamos ante una variante que tiene mucha contagiosidad, pero pocas muertes, o en principio no es tan letal como el resto de las variantes. Digo, ¿qué sentido tiene las nuevas restricciones o seguirle poniendo trabas a las libertades de la gente si efectivamente no parece tener complicaciones en cuestiones de vida o muerte? Claro, el punto que vos planteás es muy, muy importante. Entonces, yo tengo posición al respecto. Si vos te fijás lo que está pasando en Estados Unidos, o incluso en los países de Europa que nos muestran con 2 o 3 semanas o más, un mes de adelanto lo que va a pasar acá, en todos los lugares están aumentando en forma significativa las internaciones. En Estados Unidos están llegando al 50% de las internaciones con un crecimiento tremendo, al 50% en relación a lo que fue la peor ola, que fue la de todas maneras tenés muchos diciembre. Novax que acá no tenés, ¿no? Así es, ese es el gran problema de Estados Unidos, no llega al 70%. Pero si vos tomás países que comparten, están en el 72, 73% de vacunación, eso lo podés ver bien en esta página que todos consultamos diariamente y nos preocupa, que es Nuestro Mundo en Datos,
vos agregás internación hospitalaria, en Francia, Italia, España y Portugal. Y España y Portugal tienen mayores porcentajes que nosotros en vacunación. La curva de internación también está creciendo. Entonces, no es, insisto en esto, no es que sea una gripecita, está aumentando la internación. Tenemos que ver muy de cerca la internación en terapia intensiva, que está incrementándose en el país, mucho menos que en otro momento, pero se está incrementando y eso realmente es preocupante. Entonces, nadie habla de fase 1, nadie habla de restricciones tremendas, pero sí cierto tipo de restricciones. Claro. Canadá, que tiene un programa de vacunación incluso superior al nuestro, hoy en las principales ciudades volvió a escolaridad primaria y secundaria de modo virtual. Es una situación delicada. No, pero me parece que la sensación que me da, esto te lo digo sin tener mucha idea de por supuesto, de temas sanitarios, digo, pero la idea es, la sensación que me da es que estamos mirando el resto de los países. Acá tenés baja mortalidad, tenés baja gente en los hospitales internada, y me parece que en el mundo los datos indican que la gente empezó a dejar de morir por COVID. Entonces, digo, bueno, me parece que hay como una sobreactuación en cuanto a, te repito, sin tener idea de lo sanitario, ¿no? Pero sí soy un ciudadano de a pie y digo, me da la sensación que los miedos que nos quieren inculcar están un poco exagerados. Pero yo por eso yo voy a los datos. Vos tomás datos, incluso locales, y tomás provincia de Córdoba, que es donde primero desembarcó Omicron. Sí. Y en la provincia de Córdoba, en 3 semanas se multiplicaron por 50 los casos. Por una parte, casos, independientemente de gravedad. Pero cuando ves internaciones en terapia intensiva en Córdoba, que en nuestro país, se multiplicó por 5. Entonces no es irrelevante, es un número importante. En Francia está aumentando en forma muy, muy importante. ¿Por qué te digo lo de Francia? Porque en general, entre lo que es el pico de la ola y lo que es internación hospitalaria y terapia, en general hay un espacio de tiempo de 2, 3, 4 semanas. Ojalá yo me equivoque y no pasemos, ojalá que sea así. Jorge. Pero de la lectura de datos surge que hay un incremento importante en lo que es internación, de ahí los cuidados. Recién Sí. Javier te hacía mención a la situación que vive Israel con respecto al coronavirus, pero también en Israel se está dando una particularidad, que están teniendo muchos casos de gripe y COVID a la vez, en el mismo momento, ¿no? Flurona, así se llama. Así se llama. Empezaron a detectarse, yo creo que casos en el hemisferio norte va a haber mucho, porque es la época donde está el virus influenza, que es el agente etiológico de la gripe. Sí. La buena noticia es que no parece asociarse a un curso más grave de la infección por los primeros reportes que hay. Salvo alguno que otro caso accidental, no parece ser un elemento preocupante en lo central, que es la evolución clínica de los pacientes. Jorge, dijo Sonia Tarragona, que es jefa de gabinete del Ministerio de Salud, que todavía no hemos llegado al pico de contagios. Viendo los datos de hoy y sobre todo la tasa de positividad del casi el 50%, ¿qué sería llegar al pico de contagios? ¿De qué número estaríamos hablando? No, la verdad que es muy difícil tener certezas sobre esto. No tenemos certezas de cuál es el pico en distintos ámbitos, no tenemos certeza de cuándo van a comenzar a caer, pero evidentemente con un 50% de positividad que nos hace extrapolar a 90.000 casos, no llegamos al pico. Claro. Porque si no tendríamos que empezar a ver una disminución en la positividad. Ahora, a futuro, en las próximas semanas, tenemos 2 escenarios y tampoco tenemos certeza, porque desde la ciencia tenemos que decir donde hay certezas y donde no las tenemos. ¿Qué significa? Un posible escenario es Sudáfrica, Noruega o incluso Alemania. Gran pico y descenso abrupto, Claro, 2 o 3 semanas. Otro escenario es el resto de Europa Occidental y Estados Unidos, con un pico muy, muy importante que todavía no da señales. O sea que no solo hay que mirar cómo, digamos, la cantidad de casos, o sea, no solo hay que mirar ese recuadro puntual, sino si aumentan rápido o despacio. Se aumentan rápido o despacio, si en algún momento empezamos a ver que se estabilizan los casos, Claro. cosa que es preludio que van a bajar, y muy atento a lo que charlábamos recién, es nivel de internación hospitalaria y nivel de internación en terapia intensiva. Jorge, ¿viste la polémica que se desató en Francia? De hecho, en segundos nada más nos vamos a ir en vivo allá para hablar con un médico en París. Habrás leído, habrás escuchado la polémica que ya se está instalando. Los médicos están
hartos de los no vacunados, entonces están empezando a decir, ¿saben qué? No sé si los vamos a atender a los que lleguen a nuestros hospitales y requieran de una internación en terapia intensiva sabiendo que no están vacunados. Sí, sí, mira, realmente yo insto a todos a que se vacunen. Ahora, si por X motivo, que no comparto el motivo subyacente, alguien no se vacuna, no le podés negar atención hospitalaria. Me parece que no es adecuado. Insistamos en los argumentos, mostremos las cifras. Hoy por hoy, si estás con doble vacuna, al menos con doble dosis, tenés entre 15 y 25 veces menos chance de padecer una infección severa. Pero yo, en lo personal, jamás le negaría el tratamiento a cualquier persona, sea militante del movimiento antivacuna o sea una persona. Absolutamente. Queda claro. Gracias, Jorge, por tu contacto. Que tengas buen año. Favor. Igualmente para ustedes. Buenas tardes. Seguramente te vamos a seguir consultando cada tarde a medida que aparezcan nuevos números. Datos importantes a tener en cuenta. Él nos decía, no solo nos tenemos que quedar en la cifra, en el número, sino en qué manera van aumentando. Sí, claro. Hay que ver la evolución de los próximos días, también en función de lo que decías vos respecto a las fiestas, ¿no? Al Año Nuevo, que pasó hace pocos días y que seguramente tendrá repercusiones en los próximos días. Así es. Para seguir con lupa todos los días, ¿no? No perderse nada. Nos vamos ya mismo a París. Allí nos está aguardando el doctor Juan Carlos Yequés. Espero haber pronunciado bien su apellido. Juan Carlos, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches para nosotros. Buenas noches para usted, así es. Bueno, la verdad es que nosotros estamos atónitos ante esta polémica que se ha desatado en Francia. Tengo entendido que muchos colegas suyos están evaluando la posibilidad de no atender a las personas que ingresen a los hospitales y que hayan decidido en su momento no vacunarse. ¿Esto es así? No, no es así porque la ley en Francia es muy clara y protege a los pacientes, a las personas enfermas. Hay un artículo, hay una ley que es la no asistencia en persona en peligro, es un delito en Francia. Y sobre todo es un delito más grave si es por parte de un médico o de una institución sanitaria. Así que es imposible en Francia, mismo si una persona está ilegal, no tiene dinero, va a un médico, o va a una guardia, o va donde sea de una institución médica, es obligación y es necesario ocuparse de su salud. Claro, es un delito porque ellos países, hacen un juramento hipocrático, deben atender a cualquier persona, debería ser así, pero la información que hoy comenzó a circular y con mucha fuerza en Argentina es esta, de que al menos, dudo mucho de que lo lleven a cabo, pero sí de que muchos médicos están expresando, digamos, su hartazgo de tener que atender a personas que en su momento decidieron no vacunarse, ¿no? Y que ocupen, en algunos casos, camas de terapia. Claro, el problema es que en este momento, en terapia intensiva, el 80% de los pacientes son personas no vacunadas. Entonces, en esta saturación de las camas de terapia intensiva y de los servicios de neumonología, y el riesgo que significa para el personal de enfermeras y el personal médico sanitario, es una irresponsabilidad total, teniendo acá varias marcas de vacunas, sobre todo Pfizer y Moderna, gratuitas, a disposición, rápidamente, en unas horas, sin necesidad de turno. Es una responsabilidad total. Entonces, lo que sucedió es que un jefe de servicio de reanimación, que es la terapia intensiva, se llama así, dijo, la gente que no se quiere vacunar y que no tiene ningún pretexto para hacerlo del punto de vista científico, del punto de vista, administrativo, esa persona tendría que firmar un papel que diga, en el caso que me enferme, no me atiendan. No quiero que me atiendan en terapia intensiva, porque el lugar es ahí, es donde la vida y la muerte están jugándose y se le da un lugar a una persona que no quiso vacunarse y se quita esa terapia, no solamente para los de COVID. Terapia intensiva se necesita para los postoperatorios, para los accidentes, para gente en coma, por los traumatismos, etc. Entonces, esa gente irresponsable que sigan avanzando en ese planteo y que se den cuenta que ponen en peligro y les sacan el lugar
a la otra gente. Bueno, quizá, Juan Carlos, lo dieron a conocer o lo mencionaron como para que el no vacunado tome un poco de conciencia y diga, bueno, la verdad, la pucha, si me va a pasar esto, o al menos van a evaluar o van a pensar 2 veces si me atienden o no, mejor voy y me vacuno. Y además ustedes en Francia están manejando muy bien el tema de los testeos hogareños, ¿no? Que acá en Argentina lamentablemente no. Sí, se puede comprar mismo en algunos supermercados. Se puede comprar una caja con 10 test que no son los de PCR, son test antigénicos, y en el caso que sea positivo, es positivo. En el caso que es negativo y que tiene síntomas, entonces hay que ir a un laboratorio y hacerse un verdadero PCR con la mucosa nasal y para ver si es. Pero en realidad lo más importante es que gastar el dinero en vacuna y no en test. El test es una confirmación y cada vez con la nueva la nueva variante que está casi totalmente Francia invadida, el Omicron, lo importante es saber que hay que vacunarse porque uno puede estar positivo o negativo y puede la enfermedad desarrollarse adentro. Usted me decía que casi el 80% de las terapias intensivas de Francia están ocupadas con personas no vacunadas. ¿Cómo se están manejando con respecto a los protocolos con la llegada de la variante Omicron? Por ejemplo, con el barbijo en espacios abiertos, más allá de en espacios cerrados, los espectáculos, los restaurantes. Cada vez más se está aplicando en los lugares abiertos también. Porque en lugares abiertos, sin riesgo es un rato. Pero a veces de golpe frente a un semáforo, cuando todos cruzan la calle y hay aglomeraciones y uno se da cuenta que alrededor de uno tiene 10 personas. Entonces, por seguridad, aunque uno se sienta, salvo que esté en un parque que no hay nadie, pero cuando uno está en la calle caminando y dice, no, total, no hay riesgo. Sí, de golpe uno llega a un semáforo y aparece un grupo de gente que bajó de un tren, de un ómnibus, y de golpe se encuentra con gente alrededor, así que ¿para qué jugar con la ruleta rusa, digamos, y no hacer una verdadera prevención? Porque se sabe que este es un virus que se transmite sobre todo por vía respiratoria a través de pequeñas gotas que se llama el efecto aerosol. Así que mismo con un barbijo hay 20-30% de riesgo que pase alrededor, no es hermético. Entonces no cuesta nada. Hay gente que los chicos no tienen ningún problema en usarlo porque a ellos les gusta jugar a los cowboys. Así que eso no hay ningún problema en las escuelas, juegan con eso, se sienten bien, enmascarados. No hay problema. El problema es con gente que, bueno, que de golpe son rebeldes para todo. Lógico. Para el barbijo, para la vacuna, es como, digamos, todo no. Un tema político. A mí no me va a pasar. De hecho, nosotros la preocupación que ahora tenemos, Juan Carlos, recién estábamos con uno de nuestros móviles en la ciudad de Mar del Plata, estamos en una ola de calor, pleno verano, vacaciones, y bueno, había mucha gente en la playa, hay mucha gente en la playa, y absolutamente nadie con barbijo. La verdad es que resulta como mínimamente chocante a nivel visual eso. Sí, seguro. Así que yo creo que hay que acostumbrarse. Yo soy cirujano, me pasé mi vida con el barbijo. Y bueno, y hay gente que de países que culturalmente, los países árabes, las mujeres llevan, digamos, la boca cubierta. Así que es una especie de uso que nunca ha tenido dificultad tener la boca cubierta para que la proyección de la saliva no vaya hacia el otro, al prójimo. Es una solidaridad del ser humano. Porque aunque no uno se cuide, realmente yo si no estaría acá con una pantalla y estaríamos cerca, seguramente que habría gotas de mi saliva y de mi secreción bronquial. Total. Y bueno, es un problema, Juan Carlos, gracias por el contacto, por atendernos. Que pase buena noche. Gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego. Información urgente. Esto está pasando en Chubut, Puerto Pirámides. Impresionante las imágenes del fuego, Vivi. Sí. Que está corriendo en este momento hacia Península Valdés. Ya son más de 56.000 las hectáreas afectadas por estos incendios. El viento que está complicando absolutamente todo, sumado a la sequía y a la falta de lluvias,